poderoso. Dios es bueno. Dios es bueno. Amén, amén, amén. Bien, mientras siguen saliendo, continuamos con esta serie de mensajes que le hemos titulado Inquebrantable. Y es que hemos estado hablando acerca de Daniel y sus amigos que están luchando con una cultura diferente. Ellos son llevados a un mundo distinto de lo que ellos habían conocido. Y en esa cultura está tratando de cambiarle sus creencias. Está tratando de quebrar la fe que ellos habían recibido como conocedores de ese Dios creador de los cielos y de la tierra. Pero luego, hoy vamos a estar hablando sobre cuando la cosa se pone caliente. When things get hot. Y la verdad es que la Florida es uno de los estados justo en este tiempo donde todo está caliente. No importa dónde usted se ponga, si usted se pone debajo de un arbolito o si te dice me voy para la playa y usted se mete al agua de la playa, esa está como que estuvieras en un sauna. Estamos en el tiempo de la parte caliente. Aquí puede subir ahora a los 3 dígitos. Y es que la humedad, ese factor hace que se sienta todo caliente. Pero cuando la cosa se pone caliente es una expresión que nosotros usamos para decir estoy bajo presión. Estoy sintiendo la presión de un problema serio. Estoy sintiendo la presión de la estabilidad financiera. No alcanzo cómo pagar mis biles. ¿Has estado allí alguna vez? Que ya de repente tú ves que se va a llegar el mes y el chinito te va a tocar la puerta. Bueno, aquí no somos chinitos, aquí las personas que te van a cobrar la renta. Y dice, ¿y ahora qué voy a hacer? No alcanzo. Esa presión es terrible, hermano. Se siente difícil. La presión de los problemas migratorios. Tengo una cita con inmigración o estoy esperando la respuesta. ¿Qué me van a decir? Y nos comemos todas las uñas. Eso es cuando la cosa se pone caliente. Estoy sintiendo la presión en mi hogar, en mi familia, en mi matrimonio. O hay expectativas que tienen acerca de mí que simplemente yo no las puedo cumplir. Y en Daniel capítulo 3 encontramos la historia de 3 jóvenes que sufrieron la presión del mundo babilónico porque ese mundo quería quebrar su fe, quería quebrar sus valores, ordenándoles que se postraran ante una estatua que el rey Nabucodonosor había creado. Y si no lo hacían, dice que serían lanzados dentro de un fuego de horno ardiente. Y como ellos no se postraron, dice la escritura que fueron traídos delante de la presencia del rey. Quiero que vayamos al libro de Daniel, al capítulo 3, verso 14 en adelante, para continuar la historia. Y dice la escritura, Nabucodonosor dijo, ustedes 3, ¿es verdad que no honran a mis dioses, ni adoran a la estatua de oro que he mandado erigir? En cuanto escuchen el sonido de las trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, zampoñas y todo tipo de música, más les vale que se inclinen ante la estatua que he mandado hacer y la adoren. De lo contrario, serán lanzados de inmediato a un horno en llamas. ¿Y qué Dios, oiga esa palabra, y qué Dios con D minúscula, ¿y qué Dios podrá librarlos de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron, Rey Nabucodonosor, no hace falta que nos defendamos ante usted. Si nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno de las manos de su majestad. Pero incluso si no lo hace, queremos que sepa su majestad que no serviremos a sus dioses ni adoraremos la estatua que usted ha erigido. Ahora es importante entender un poco del contexto de la historia. Cuando nosotros vemos en este tiempo a Sadrach, Mesach y Abednego, ya tendrían 30 años de edad. De acuerdo a historiadores, más o menos esa es la edad que tendrían. Ya no eran los teenagers cuando tenían 15 años que habían sido llevados cautivos a Babilonia. Ahora ya eran personas que ya tenían un conocimiento vasto de la cultura babilónica. Habían y estaban trabajando con el rey. En otras palabras, eran personas que ya entendían el movimiento. Y es interesante también que en el capítulo 3, cuando usted lee todo el contexto, dice que el rey ordenó que todos los magistrados, los capitanes, los consejeros y todos los gobernadores llegaran allí para adorar a la estatua que él había creado. Es decir, que allí estaban solamente personas cercanas al rey.
Y entre esos estaban Sadrach, Mesach y Abednego. No sabemos por qué no estaba Daniel. Es probable que estaba enfermo. Es probable que había sido mandado a alguna misión. No lo sabemos. Pero está Sadrach, Mesach y Abednego en ese lugar, justo en un momento complicado para la vida de la nación y de ellos. Y ellos sabían quién era el rey. Sabían que era un hombre orgulloso y despiadado. Entendían que se trataba de un asunto de vida o de muerte, porque la estatua que se había creado no solamente quería que la adoraran, era una estatua impresionante, tenía 27 metros o 90 pies de altura y tenía un mensaje claro que decía: inclínate o te tiramos al horno de fuego. Si no lo haces, simplemente te vamos a tirar, y ¿qué Dios te puede salvar de mis manos? Y dice la escritura que de repente pues todo el mundo empezó a inclinarse. Empezó a sonar todo. Las músicas, dice allí toda cítara, todo grupo musical empezó a sonar y de repente todo el mundo se inclinó porque esa era la orden. Imagínate por un momento a Sadrach, Mesach y Abednego cuando ellos ven que todo el mundo está postrándose ante la estatua que se había creado. La estatua, ¿sabe quién era? Era el mismo rey que se había hecho una estatua. Porque ese era su orgullo, ¿qué diríamos? Su ego, exactamente, de crear su propia estatua para que todo el mundo se postre y lo adore. Cuando Sadrach, Mesach y Abednego ven a todo el mundo adorar, en ese momento ellos pueden decir: si no lo hacemos, nos van a lanzar en el horno de fuego. ¿Qué hacemos? ¿Qué hago? ¿Te has encontrado en una situación así? Donde dices: ¿y ahora qué hago? Pues a la final nadie lo va a notar. A la final Dios solamente es un ratito nada más. No va a pasar nada. Y probablemente todos esos pensamientos pudieron llegar allí, pero ellos deciden no postrarse ante la estatua que el rey había creado. Lo que el rey estaba diciendo es: no es suficiente que ustedes sepan que yo soy rey. Yo quiero que ustedes sepan que yo soy un Dios y quiero que me adoren. Ese era el mensaje que estaba enviando el rey. Y aunque esta historia es pasada, también es un anuncio profético, porque el rey Nabucodonosor representa la bestia de Apocalipsis 13. Cuando usted lee el Apocalipsis, el libro, en el capítulo 13, dice que una bestia sale del mar. Y luego sigues leyendo y dice que se hace una imagen de la bestia. Y la bestia manda a que la adoren. Y si no la adoran, manda a matar a todo el que no se postra y la adora. Así es que todo lo que estamos viendo hoy en día es la preparación también para el fin profético. Estamos viendo el crecimiento de una cultura humanista, de una cultura narcisista, que está centrada solamente en uno mismo y no en Dios. Vemos que ahora todo cambia en esta cultura en la que vivimos. Somos tentados a crear una imagen más grande de lo que nosotros realmente somos. Somos tentados a crear una imagen de nosotros mismos y nos estamos como olvidando de ese Dios poderoso, creador de los cielos y de la tierra. Sabes, te puedes ver que hasta a veces en la música cambia, porque ahora todo está enfocado en nosotros. Ya no se enfoca hacia otros, ya no se enfoca hacia Dios. Por esto Pablo dice en Filipenses 2:3: no hagan nada por rivalidad ni orgullo, sean humildes y cada uno considere a los demás como importantes y a sí mismo. Dile al hermano que está a tu lado: tú eres importante. Eso le dije para que no se me duerma, porque ya los vi ahí que estaban ahí cabeceando. ¿Sabe que yo puedo ver de aquí todo? Yo puedo ver aquí sus chicles, su cilantro. Puedo ver todo de aquí. Así que puedo verlo todo, así es. Ese es el privilegio que tenemos los predicadores aquí. Quisiéramos tener una camarita para allá para que saca todo, ¿no? Pero bueno, esa es la idea. Entonces, la cultura de hoy se trata acerca de mí. O sea, si queremos enfocarnos solo en nosotros, en que la gente se adapte si yo tengo un problema, creo que de repente nadie está teniendo problemas, sino que solo yo estoy envuelto en este problema y quiero que me lo resuelvan.
O sea, nos enfocamos solo en nosotros mismos y nos olvidamos de que hay otra gente que está pasando lo mismo. Nos olvidamos de que hay un Dios poderoso que está a mi lado y que Él puede hacer algo, pero estamos enfocados tanto en nosotros mismos. Esa es la cultura. Todos deben de estar pensando en nosotros. Es el tipo de ego y arrogancia narcisista que estaba promoviendo Nabucodonosor en su tiempo. Él estaba creando esa imagen. Él había creado un ídolo grande para que todos se postren y lo adoren. Y debemos de estar conscientes que el mundo de hoy tiene una estatua que va en contra de los valores y principios cristianos, y constantemente nos están presionando para que nos postremos y para que obedezcamos a esa voz del enemigo. Pero Sadrac, Mesach y Abednego decidieron no postrarse ante la estatua. Ellos decidieron pararse firme y decir no. Ellos no quebraron sus principios. Así que esto molestó a varias personas. No lo molestó al rey porque el rey no lo sabía. Habían otros personajes que estaban allí y ellos vieron, en otras palabras, eran sus compañeros de trabajo los que vieron y se molestaron. Si ves en Daniel capítulo 3 y el verso 8, dice que algunos astrólogos se presentaron ante el rey y acusaron a los judíos. No sabemos sus motivaciones. Pudo haber sido celos, o tal vez querían congraciarse con el rey, o simplemente pudo haber sido racismo. Los babilonios pudieron haber pensado, pero ¿cómo estas personas están aquí y están teniendo nuestros trabajos? Ese trabajo que tiene esa persona lo puedo tener yo. I'm American citizen. I need that job. No lo noto convencido. ¿Sabes que hay gente que te ve y te ve tan bendecido y dice, pero si este llegó ayer? Este llegó ayer y mira, ya tiene un buen carro. Y luego que te gusta comprar, te gusta como pulirlo. No los noto convencidos. Tiene buen carro, tiene buena casa, tiene buena ropa. Hay gente que nos está viendo, hermanos. Y no saben qué es del yard sale, pero nos están viendo. Te está viendo la gente. Y hay gente que cuando se crea esa atmósfera como la que estamos viendo ahora, hay una gente que incluso ya no solamente nos ve, sino que nos dice, go back to your country, regrésate, go back to Puerto Rico. Yo le digo, si me dejaron, yo ya no conozco a nadie, yo no soy de Puerto Rico. Antes era go back to México, pero ahora como que ya dejaron a los mexicanos a un lado, ahora está sobre otro grupo de gente. Y ese ambiente se mueve. Ese ambiente, ese espíritu inmundo se mueve. Y fue lo que estaba pasando allí con Sadrac, Mesach y Abednego. Un grupo se levantó porque hay un grupo que no le gusta verte bendecido. Hay un grupo que le duele que usted sea bendecido. Le duele. O sea, es que usted dice, pero es que esta persona tiene apenas 2 años aquí y ya tiene carro. Tiene apenas 5 años y ya compró casa. ¿Ustedes han visto eso? Bueno, en el caso nuestro, nosotros duramos 11 años para comprar una casa. Es más, no, fueron como 15 años para comprar una casa, porque estábamos en una ciudad donde era imposible tener el sueño americano, hasta que nos movimos a una ciudad un poco más pequeña. Pero hay gente que de repente quiere lo que tú tienes, pero lo quiere como por otro lado. Entonces, lo que nosotros tenemos es la gracia de Dios. Cuando tú tienes la gracia de Dios, lo tienes todo. Porque la gente solamente ve la parte material, pero no ve la otra parte, que es la bendición y la gracia de Dios en tu vida. Cuando tú tienes la gracia de Dios en tu vida, Dios te bendice, hermano. No sabes tal vez mucho inglés, tal vez no tienes documentos, o tal vez estás apenas en ese proceso, pero Dios empieza a abrirte puertas y puertas y puertas. Y de repente estabas aquí y luego vas pasando para acá. Y vas creciendo. No importa donde tú te encuentres, no importa donde tú estés, la gracia de Dios está contigo. Y si la gracia de Dios está contigo, no hay diablo que pueda destruirnos. Dice, la Biblia nos habla de promesas. Las promesas de Dios son promesas de bendición. Nadie puede detener esas promesas cuando están para ti. Mateo 6:33 dice, busca primero el reino de Dios y su justicia,
y todo lo demás. O sea que si usted es una persona que primero empiezas a buscar a Dios, es una promesa que yo tengo que reclamarla. Señor, tu palabra dice, busca primero a Dios. Y yo te estoy buscando, Señor. Ábreme esa puerta, ábreme ese trabajo, Señor, que tal vez hay cientos de aplicaciones allí. Pero yo soy tu hijo, Señor. Ábreme esa puerta. Una vez fuimos con un hermano que estaba sin trabajo, estaba enfermo y llegó a la iglesia, estábamos en un día de ayuno y entonces yo le dije, vamos a ir a poner esa aplicación, hermano. En aquella época había que ir físicamente. Y cuando llegamos a poner esa aplicación, hermano, a mí casi se me va la fe al suelo. Porque literalmente no podía meter la aplicación en una caja de vidrio. Estaba saturada de aplicaciones. Y entonces digo, y pastor, ¿y aquí cómo? Digo, vamos a orar y en el nombre de Jesús se va a ir. Vamos a confiar que a usted lo van a llamar. Y esa es la confianza que tenemos en Dios, hermano. Lo llamaron a él y le dieron el trabajo. ¿Te imaginas una caja llena de aplicaciones, hermano? Eso es lo que nosotros tenemos que aprender a confiar y a reclamar las promesas que son para mí, que son para usted, que Dios te las ha dado. Pero a veces el diablo te comienza a llenar la cabeza. No, es que tú no puedes. Tú no hablas inglés. No, es que tú apenas llegaste ayer. No, es que tú estás hasta feo. Sí, y nosotros creemos que es nuestra voz. Crees que es tu voz, pero no es tu voz. Aprende a distinguir cuando el diablo te está hablando. Porque toda dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces. Todo lo que Dios te habla va a ser para levantarte y para bendecirte. Habrá momentos que te va a corregir. Pero esas voces que vienen a tu mente, que tú crees que eres tú, no eres tú. Es el enemigo que te está diciendo para desmoralizarte. Ahí es donde tienes que activar la fe. Y decir, sí, yo no siento capaz para esto, yo no puedo, yo tartamudeo, yo no puedo hacer esto, pero en tu nombre lo voy a hacer. Voy a ir en el nombre de Jesús y esas puertas se van a abrir y todo lo que va a suceder allí te voy a dar la gloria a ti. Esa es la forma como tenemos que actuar los cristianos, pero no, yo no puedo. Lánzate en el nombre de Jesús. Confía. Si estuviéramos así, hermano, es más cuando nosotros aquí queríamos comprar casa, no, todo por todos lados, no, porque yo no tenía un trabajo estable aquí. Pero hermano, en el nombre de Jesús las puertas se abren. Las puertas se abren en el nombre de Jesús. Hay que aprender a confiar en el Señor. Hay que aprender que tenemos un Dios poderoso. Otra promesa de Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios? Amén. Todas las cosas les ayudan a bien. Sadrach, Mesach y Abednego amaban a Dios y ellos pusieron a Dios en primer lugar. Cuando tú amas a Dios, tú pones a Dios en primer lugar. No los noto convencidos. Porque el rey le dice, aquí está la estatua, ahora se tienen que postrar. You have to bend your knees. Aquí, tienes que postrarte ante la estatua que he creado. Pero ellos amaban a Dios primero y decidieron no irse por lo que decía el rey, sino por lo que ellos entendían que era su pasión y su amor con el Señor. A veces nosotros rápidamente nos doblegamos ante la estatua. Este mundo nos forja una estatua a veces se ve tan así como pintadita y de repente nos vamos sin pensar, sin detenernos. Y dice la Escritura que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Ellos tenían a Dios en primer lugar y habían sido prisioneros de guerra. Pero como amaban a Dios, Dios los puso en una posición de honra. Ahora servían en el palacio del rey. No es lo mismo comer allá en los lugares donde estaban los prisioneros de guerra que ahora ser parte del staff del rey. Ahora tenían un privilegio, tenían cierta honra. Así es como Dios obra, porque Dios honra a los que le honran. Conozco hermanos que vinieron a este país sin nada. Vinieron solamente con una maleta de esperanzas. Y de repente ellos empezaron a honrar a Dios y Dios los empezó a honrar a ellos. Y ya empezaron a ir
levantando y levantando y levantando, y de repente ya van llevando a otros niveles y ayudando a otros. Y sabes que cuando Dios te está bendiciendo, el diablo te mira con ganas de desbaratarte. ¿Se ha visto esas miradas así como quisiera agarrarlo? Y está poniendo una aplicación al Señor, porque sabes que no te puede tocar el diablo. No te puede tocar sin el permiso de Dios, porque tú eres un hijo de Dios. Si tú eres un hijo de Dios, no te puede tocar, pero sí te puede tocar si Dios dice. Porque si ves a la escritura, Jesús dijo a Pedro, le dijo, el diablo los ha pedido para zarandearte. O sea que puso una aplicación, Satanás. Dámelo a Pedro, por favor. Un día, 24 horas. Y decían, no, rechazada la petición, rechazada, hasta que un día el Señor dijo, bueno, ya, te lo voy a soltar antes que cante el gallo. ¿Están aquí? Así es como funciona el reino de Dios. El diablo está tratando constantemente, suéltamelo un ratito. Y cuando somos zarandeados, ahí es cuando las cosas se ponen calientes. Porque vemos todo negativo, todo empieza a venirse negativo, pero hay una promesa. Y sabemos, Romanos 8:28, que los que aman a Dios, todas las cosas, oye, pero espérate, ¿cómo todas las cosas? Si el rey me va a morchar la cabeza, todas las cosas ayudan para bien. Y todas las cosas está hablando de lo bueno y lo malo. Sadrac, Mesach y Abednego ya estaban en una buena posición. Esa era la parte buena. Pero ahora venía la parte mala, porque el enemigo se levanta contra ellos y lo está tratando, les hacen una amenaza de que los van a lanzar dentro del horno de fuego ardiente. Y veamos lo que hicieron los muchachos. Veamos que ellos deciden primeramente no defenderse. Así que si vienen los momentos difíciles a tu vida, no busques defenderte. Don't try to defend yourself. En Daniel 3:16, Sadrac, Mesach y Abednego respondieron, Rey Nabucodonosor, ¿qué dice? No hace falta que nos defendamos ante usted. Mira qué tremendo. O sea que Dios pelea por ti, hermano. No hace falta, ellos dicen, no hace falta. Si en tu trabajo las cosas se ponen calientes, si usted es un creyente y en tu trabajo las cosas se ponen difíciles, hay gente que te está cerruchando el piso, que está lambisqueando a tu manager o que está tratando de ver cómo te destruye la vida. Tranquilo, no te defiendas. Ponlo en las manos del Señor. Tú sigues haciendo lo que tú estás haciendo. Si tú eres una persona de bien, si tú eres un creyente, deja que Dios se encargue de esas situaciones. Tú solamente dobla tus rodillas, clama al Señor, ponlo en las manos de Dios y tú vas a ver cómo Dios va a obrar. No te defiendas. Ellos están diciendo, no hace falta que nos defendamos ante usted. ¿Y sabes qué? Porque nosotros no somos cualquier persona. Nosotros somos hijos de Dios. You are a child of God. Y como hijo de Dios, ¿qué diablo se va a meter con un hijo de Dios? No hay demonio que se pueda meter con un hijo de Dios. ¿Qué diablo se va a meter con un hijo de una mamá? ¿Están aquí? Oiga, si una mamá defiende a sus hijos a capa y espada. Tal vez los papás nos damos por vencidos a veces. Pero está difícil que un papá se dé por vencido. Pero a veces los papás dicen, pero la mamá, hasta mamaosa, hasta pelear contra todo lo que sea. Entonces, ¿qué diablo va a intentar destruir a los hijos de Dios? Eso está, o sea, Dios está hablándonos y diciéndonos, tranquilo, no te defiendas porque yo te voy a defender. Cuando nosotros iniciamos la iglesia Conexión Cristiana Church, esta iglesia, el Señor nos dijo que iba a proveernos un edificio y así fue. Nosotros llegamos a unos apartamentos y nos dieron ese edificio para empezar la iglesia. Ahí empezamos en un class house. Todo iba bien hasta que cambiaron el manager. El manager de la asociación lo cambiaron y entonces nosotros estamos haciendo un servicio y se me ocurre poner un letrero en la parte de afuera, de esos letreros como un de vinyl, y lo puse afuera. Y cuando lo puse, una persona lo vio y esta persona fue a decirle al manager porque no nos querían ahí, no querían la iglesia ahí. Y luego vino el manager, vino como un león
no lo podía calmar. Estaba súper enojado. No, que ustedes que están haciendo aquí, aquí no debe haber iglesia, aquí esto, y comenzó a atacarme, no me dejaba ni hablar. Y estábamos empezando el servicio y habíamos alrededor de, no sé, unas 15 o 20 personas. Estaba comenzando la iglesia Conexión. Y miré ahí que unos hermanos se juntaron en una esquinita y empezaron a orar en ese momento. Porque el enemigo nos estaba atacando, o sea, era claro. Bueno, no te defiendas, tranquilo, Dios tiene el control. Ya nos dijeron, bueno, ya se tienen que ir de aquí, que ya, o sea, nos iban a cortar. Él era el jefe de ahí y nos iban a sacar. Por la tarde me encuentro, nos encontramos al manager anterior que nos había dicho que él estaba orando porque llegaran pastores para que abrieran una iglesia allí. Y entonces él me dice, ¿cómo les fue? ¿Cómo les fue? ¿Cómo están en la nueva iglesia? Y yo le dije, pues mira, esto pasó. ¿Cómo? Dijo, sí, esto pasó. Esta persona vino y dijo, espérate, yo voy a hablar con él. Le dije, no, tranquilo. No, me dijo. Al otro día creo que fue, regresó a nuestra casa. Él llegó a nuestra casa y dijo, ya está todo arreglado. Dice, ¿quieres que ellos te pidan disculpas por escrito? Ellos dicen que quieren hablar contigo. O sea, dijo, como él era un abogado, les puso una. Yo no, tú no tienes que defenderte. Y dijo, esto de aquí dice, te pueden pedir públicamente perdón. Y le dije, no queremos nada de eso. O sea, simplemente cuando Dios está en el asunto, es Dios el que pelea por ti. No tienes que tú agarrarte allí a tratar de cómo es de pelear el problema. Déjalo, que Dios se encargue. Habrán cosas que tú humanamente tienes que poner en orden, pero hay cosas que tú no tienes que pelear. Es Dios el que pelea por uno. Es Dios el que obra. En Éxodo 14:14 dice, quédense tranquilos, que el Señor peleará por ustedes. Así que cuando la cosa se pone caliente, no busques defenderte. Cuando las cosas se pone caliente, crea que Dios va a hacer algo. I had to believe that God will do something. Algo va a hacer. No sé cómo ni cuándo, pero que Dios va a obrar. Sadrac, Mesach y Abednego creían firmemente que Dios podía hacer algo. Si miras en Daniel 3:17, dijeron al rey, si se nos arroja el horno en llamas, el Dios al que servimos, ¿qué dice? O sea, ellos sabían que Dios los podía librar de las manos del rey. Tal vez ahora mismo usted está sintiendo lo caliente del horno de fuego. Tal vez ahora mismo usted está sintiendo que hay una crisis emocional en tu vida, hay una crisis material en tu vida, hay una crisis allí que no sabes qué hacer, que tu vida se está haciendo pedazos, estás viviendo la ansiedad de todas las situaciones adversas que vienen a tu vida. Sepas que Dios puede hacer algo. Tengo que yo confiar en el Señor, que Dios va a hacer algo. La frase favorita de Jesús es just believe, solo cree. Esa era la frase favorita del Señor. Solo cree y vas a ver la mano de Dios. Solo cree. En esta semana yo he estado viendo, bueno, ya tenemos varias semanas viendo The Chosen One. Al principio no me había gustado la serie cuando empecé a verla y la dejé por mucho tiempo, pero la volvimos a retomar y hay unas partes interesantes de esta serie. Y resulta que en esta semana estábamos viendo cuando la mujer del flujo de sangre creyó que si tan solo tocaba el borde del manto, ella podía ser sanada. Y se ven dos historias, porque la escritura dice que en ese proceso está la hija de Jairo y está al mismo tiempo la mujer samaritana. Así que Jesús, cuando va en el camino, la hija, Jairo le dice que por favor haga un milagro, que sane a su hija que está enferma. Y él dice, vamos para allá. Y cuando ellos van caminando para ahí, hay un montón de gente que está impidiendo, porque todo el mundo quiere que lo ayude, pero en eso él habla con todos y le dice que le abran camino y él va. Y cuando él va en el camino, viene aquella mujer que dice que si tan solo toca el borde de su manto, ella va a ser sanada. Mira la fe que ella tenía. Y a la final ella lo toca y es sanada. En ese momento Jairo está diciendo, ya es el tiempo, ya es el tiempo, ya es el tiempo. Porque cuando tú estás esperando un milagro, a ti no te importa la demás gente. No estoy convencido. Tú lo que tú quieres es que se resuelva tu problema.
No los veo con cara de ángeles a ustedes. Cuando tú tienes un problema y la cosa, el horno está caliente, tú lo que quieres es que se resuelva tu problema. Y ahí, entonces, pero ahora el Señor está resolviendo el problema de la mujer que está con el flujo de sangre. Entonces se detiene el tiempo. Pero luego Él ve ese milagro. Y ese milagro de esa sanidad hace que crezca su fe. Porque cuando usted escucha un testimonio o ves un milagro, crece tu fe. Porque tú dices, si eso pasó con esa persona, ¿acaso Dios no lo puede hacer conmigo? Creció su fe y el hombre ahora está, y lo ves en la película, que el hombre, la fe, como que su cara se transforma. Y entonces me imagino que él vaya ahora sí, ahora no, ya sí, y el Señor la va a sanar definitivamente, va a ser un milagro. Y en eso vienen unos amigos y le dicen, Jairo, ya no molestes al maestro, ya tu hija ha muerto. En ese momento toda esperanza se viene por los suelos. Porque cuando tú recibes noticias negativas, todo, una carta, no sé, un email, o alguien que te da una mala noticia, en ese momento todo puede ser negativo. Pero entonces el Señor le dice, Jairo, just believe, solo cree. Y siguieron caminando. Ahora esa caminata pudo haberse convertido en una eternidad en la vida de Jairo. Porque entonces ahora el enemigo comienza a atacarlo. Eso es la duda. Entre tu milagro y el espacio de tiempo, eso puede ser una tortura emocional, donde el enemigo te está atacando una y otra vez en tu mente. Pero sepas que el Señor está caminando ahí contigo para ver ese milagro. Cuando van llegando, escuchan los alaridos. Todo el mundo llorando porque se le pagaba antes a la gente para que lloraran. Sí, antes les pagaban para que la gente, y tenían una gente ahí llorando. Algunos de ustedes les pagaban con alcohol, con café, con aguardiente. Ahí llegaban, pues ahí hay comida gratis. Y ahí llegaban, ahí se metían al muertito porque había comida gratis ahí. Pues ahí está llorando. Y el Señor llega y le dice, sácame a toda esta gente de aquí. Todo el mundo se vaya afuera. Sáquenlo, porque ella no está muerta, está dormida. Y dice que empezaron a burlarse. La Escritura lo dice, que empezaron a reírse. Y eso es lo que pasa allí en la película. Empiezan a burlarse de él, de que cómo que está dormida, si ya nosotros la vimos muerta. Entonces Dios nos llama a que entendamos hoy que el Señor va a hacer algo. Algo va a hacer. Algo Dios quiere hacer para que su nombre sea glorificado. Dios va a hacer, Dios quiere hacer, pero yo tengo que creer. Y el Señor le dice, just believe. Y esta es una promesa para nosotros hoy. Si en este momento estamos atravesando por el fuego, necesitas meterte en la palabra de Dios para que empieces a escuchar a Dios darte promesas de vida eterna. Si no conoces esas promesas, es como tener una póliza de seguros que no la conoces. Si usted no ha revisado la póliza de seguro, usted no sabe si te está cubriendo para los tornados, si te está cubriendo para cuando vienen el huracán. Usted no sabe nada de eso, si te está cubriendo o no. Y esa incertidumbre, pero entonces tienes que sentarte y revisar la póliza para ver qué es lo que realmente tienes. Igualmente la palabra de Dios, yo tengo que tomarla y empezar a leerla, a entenderla y a creerla. La palabra de Dios tiene más de 7,000 promesas esperando por cada uno de nosotros. Le comparto una de Isaías 43, versos 2 al 3. Cuando pases por las aguas profundas. ¿Qué dice? Ahí detente. Cuando pases por las aguas profundas, Él no dice que te va a sacar de allí. ¿Qué dice? Yo voy a estar ahí contigo. Cuando Jairo iba caminando, él iba por todo ese fuego, por toda esa agua profunda. Y el Señor le dijo, tranquilo Jairo, vamos a ir hasta allá donde está tu problema. Vamos a ir, confía, just believe. Y el Señor te está diciendo, cuando pases por las aguas profundas, yo estaré contigo. Así que cuando tú te encuentres en un momento difícil, en un momento crítico, tú tienes que siempre decir, Señor, tu palabra dice que tú estás conmigo.
Yo sé que tú estás aquí conmigo, Señor. Tú nunca me has dejado, nunca me has desamparado. Aquí estás conmigo. Esa es la clave de la palabra de Dios, apropiarte de ella. Cuando pases por los ríos de dificultad, no te ahogarás. Y es que a veces, hermano, cuando esas dificultades vienen, nosotros, el enemigo nos bombardea negativamente. Y para colmo, tú estás llamando a todo mundo. Llamas al pastor y no te contesta. Llamas a tu líder, tampoco te contesta. Y todo el mundo y nadie en ese momento como que se cerró todo. Llama a Dios. Él siempre te va a contestar. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces yo tengo que saber que el Señor no va a dejar que yo me ahogue. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te vas a quemar. Las llamas no te consumirán, pues yo soy el Señor, tu Dios. Si Él es tu Dios, Él no va a permitir que pases más de lo que Él ha dicho que tú vas a pasar. Porque hay cosas donde Dios dice, a este no me lo tocan. Y simplemente no te van a tocar. Así de sencillo. Pero a veces va a decir, te lo voy a entregar por un segundo. Y en ese segundo Satanás nos puede destrozar muchas cosas. En un segundo que nos pongan en la mano del enemigo, a veces Dios va a decir, voy a dejar que los zarandeen para que se despierte un poco. No los noto convencidos. Porque ¿sabes qué? La única forma de cómo buscamos a Dios es cuando somos zarandeados. Lastimosamente así es. Mientras tanto estamos de domingueros nada más en la iglesia. Y eso a veces de domingueros. O a veces ni siquiera vamos a la iglesia, ni buscamos a Dios, ni oramos, ni nada. Pero usted se mete en un fuego y empiezas a orar. Empiezas a buscar a Dios. Empiezas a leer la Biblia. Cuando visitamos la cárcel está llena de gente que quiere que le hables de Dios. Pero cuando salen de la cárcel se les olvidó. Ya pasó el martirio, pasó el problema, todo está bien. Entonces, esa es la tendencia de nosotros los seres humanos. Así es que cuando pases por las aguas, el Señor dice, yo voy a estar contigo. Cuando las cosas se ponen calientes, debes de creer que Dios va a hacer algo. No debes de buscar tu propia defensa tampoco. Y por último, confiesa tu lealtad a Dios, pase lo que pase. Los amigos de Daniel se pusieron de acuerdo en que seguirían con Dios no matter what. Vea lo que dice Daniel 3:18. Le contestaron al rey, pero incluso si Dios no nos salva, queremos que sepas, su majestad, que no serviremos a sus dioses ni adoraremos la estatua que usted ha erigido. Y cuando yo estaba leyendo esto me pregunto, pero ¿cómo es que uno llega a esa posición de una convicción inquebrantable? ¿Cómo es que uno llega a ese nivel de lealtad? Y es que es algo que se construye de a poquito a poquito. Usted no llega de un paso al 10 de un solo. Usted va construyendo esa fe inquebrantable a través de los problemas de la vida, a través de las pequeñas situaciones, a través de las pequeñas pruebas. Vamos de peldaño en peldaño. Vamos avanzando. Es algo que se construye en pequeños pasos de obediencia. Si recuerda usted el capítulo 1 de Daniel, dice que Daniel junto con sus amigos decidieron no contaminarse con la comida del rey. O sea, estar justo para ser lanzados dentro de un fuego de horno no es lo mismo que decir no voy a comer esta comida. Era un peldaño que ellos decidieron decir voy a obedecer esto. Voy a obedecer esto a Dios, lo que me está poniendo en mi corazón. Si usted quiere tener una fe inquebrantable, debe de empezar a obedecer en lo poco. Por ejemplo, obedece lo que Jesús dice sobre compartir el mensaje con otras personas. En Mateo 28 dice que nosotros vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones. Y a veces Dios nos pone que vayamos y lo hagamos, pero de repente nos cuesta hacerlo. El día viernes estuvimos aquí los varones y fue una dinámica que hubo, una tremenda aquí que se hizo, ¿no? Y uno de los varones dijo, fíjate que se hablaba del temor y del miedo. Esa era la pregunta. Nos hicieron abrir sobres y cada uno recibió un sobre. Y a él le dijeron sobre el miedo.
Y él dice, bueno, a veces he tenido miedo que Dios me ha puesto para que le hable a una persona de Dios. Y me lo ha puesto ahí, pero de repente él dijo, vienen pensamientos a mi mente que me dicen, tú no puedes hacerlo, tú no eres capaz. Y esa es la voz de Satanás. Y entonces él decía que de repente no podía, pero si tú vences eso, tú estás llevando a un paso de tu fe. Hay que aprender a obedecer en las cosas sencillas. Obedece lo que Jesús dice sobre tener comunión en oración. En Mateo 26:41 dice, oren para que no caigan en tentación. Si tú eres una persona que te disciplinas en la oración, estás construyendo esos pasos de fe. Ora para que no caigas en tentación. ¿Por qué? Porque todos vamos a ser sacudidos. Tal vez usted dirá, ahorita yo estoy bien, no ha pasado nada, pero vas a ser sacudido. Y por amor a Dios. Entonces, a través de la oración, tú has construido tu peldaño de fe. Obedece cuando Dios dice, vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay que obedecer. No esperes una revelación de Dios que te baje del cielo y te diga, tienes que bautizarte. Simplemente dile, Señor, aquí estoy, quiero obedecer al mandato tuyo. Y ya, de una vez écheme en las aguas. Obedecer. Obedece cuando Dios dice en Hebreos 10:25 que no dejes de congregarte, como algunos tienen por costumbre. El congregarse es una parte importante, hermano. Eso es como que de repente usted se levantó en la mañana y dijo, bueno, vamos para la iglesia, y tu oreja dijo, no, yo me voy a quedar aquí planchando. La oreja no se queda, ni el brazo ni el pie. El cuerpo se reúne y dice, vámonos, vamos a adorar al Señor. Usted es parte del cuerpo de Cristo. Cuando la iglesia es convocada a buscar a Dios, en ese momento tu cuerpo tiene que reaccionar como cuerpo de Cristo y dice, voy para la casa del Señor. Porque mejor es estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Es mejor estar en la casa del Señor cuando la gente se reúne para adorar a Dios. Es una parte importante. Obedece el congregarte. Obedece cuando en Malaquías 3:10 Dios dice, traigan los diezmos a mi casa y pruébenme si acaso yo no voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar bendición hasta que sobreabunde. Son pequeños pasos de fe. Si usted y yo no damos esos pequeños pasos de fe, cuando el horno se ponga bien caliente, puede ser que nosotros seamos lanzados al horno, o puede ser que simplemente desistamos de obedecer a Dios completamente. Así que si usted es un creyente, siga estos pequeños pasos. Cuando usted tiene problemas en tu vida, Dios trabaja de dos maneras. La primera es que Dios a veces nos salva de las crisis. Y Él dice, no, tú no vas a pasar por el fuego, tranquilo. Yo me voy a encargar de que tú no pases. Y Dios nos evita. Eso es como que Nabucodonosor hubiera dicho, ¿saben qué? Cambio de opinión. Voy a dejar que Sadrach, Mesach y Abednego ya se vayan a su casa, tranquilo, no ha pasado nada. Y tú dices, wow, Dios obró de una manera poderosa. ¿Verdad? Esa es la forma como Dios obra. ¿Les ha pasado eso a ustedes? Llegó la migra y no te tiraron, te soltaron. ¿Están aquí? O sea, te soltaron. Eso Dios obró de una manera poderosa. ¿Correcto? Y todos esperamos y oramos, Señor, que no pase, que no me lleven, que Señor, que yo pueda pasar este examen, Señor, y oramos de esa forma. Que yo no tenga yo que pasar ese trago amargo. Esa es la primera forma que Dios dice, sí, te voy a dejar que tranquilo. No va a pasar por el fuego este. Lo voy a dejar un rato más acá, que tranquilo. Ya se humilló, se postró, ya hizo, no va a pasar nada. Y Dios te libra. Pero hay otra forma que Dios dice, vas a tener que ir al fuego. Voy a dejar que pases por la crisis. Y aquí es cuando el rey Nabucodonosor dice, vayan y tráiganme a esos hombres. Y los amenaza. Y luego les dice, es verdad que ustedes no se van a postrar ante la estatua que yo he creado, porque ahora mismo los voy a echar allí. Y ellos dicen, no, nosotros no nos vamos a postrar. Y luego le manda hombres vigorosos para que los aten. Los ataron con sus turbantes. Y los van y los tiran al horno de fuego que estaba ardiendo.
Y es allí cuando Dios está dentro del horno. Porque Él dice, ¿qué te ha prometido? ¿Qué leímos hace un momento? ¿Qué te ha prometido? Que Él va a estar contigo. Él va a estar contigo. Si pasas por las aguas, no te vas a ahogar. Si pasas por el fuego, yo voy a estar ahí contigo. Esa es una promesa de Dios. Por eso Sadrach, Mesach y Abednego dijeron, Señor, no te preocupes, rey, no nos vamos a defender, porque sabemos que Dios va a hacer algo, pero si no hace, tampoco me voy a postrar. Una convicción inquebrantable. Esa se construye a través de pasos de obediencia. Empieza a obedecer en lo poco y vas a tener esa convicción. Cuando vamos de a poquito y de a poquito y de a poquito, porque es que Dios nos va ejercitando el músculo de la fe. Primero de repente serán unas pruebas pequeñas, como por ejemplo es que ese hermano me dijo, habló algo de mí, me dijo algo como que yo estaba medio narizón. Yo tenía un complejo con esta nariz, hermano. Un día hasta me puse un tape así. Estoy hablándoles en serio. Tenía como 15 años y me puse un tape. Y entonces la gente me dice, oye, ¿qué te pasó? ¿Te golpeaste la nariz? Y yo decía, sí, es que me golpeé la nariz. Pero era que yo quería que la nariz se levantara. Pero el Señor me quería con perfil griego. Así que me quedé con ese perfil. Todos pasamos por esos momentos de crisis difíciles. Y a veces Dios va a decir, vas a tener que pasar por ahí. Quiero que pases por allí. Voy a permitirlo por amor. Simplemente por amor, y entonces pasas. Y 1 de Pedro 1:6 dice, las pruebas dolorosas purifican nuestra fe como el fuego. Purifica el oro, pero la fe probada es más valiosa porque es eterna y glorifica a Cristo. ¿Por qué Dios permite que yo pase por el fuego? ¿Por qué Dios permite que yo tenga que sufrir el dolor? Porque Dios está más interesado en tu carácter, en formar tu vida, que en tu comodidad. A Dios no le interesa si te sientes bien o te sientes mal físicamente. Lo que a Él le interesa más es tu alma. Eso es lo que a Él más le interesa. Y habrán personas que van a tener que pasar por unas situaciones adversas hasta que lo entiendan. Mi papá fue mochado de sus piernas. Primero una pierna. No se componía. Él seguía la vida. Después fue otra. Y luego le vino una situación y otra. Pero cuando él llegó al momento de su vida con el Señor, él dijo, yo estoy listo para entregarle mi vida a Dios. Estoy listo, estoy esperando que Jesús venga. Cuando yo hablaba por teléfono con él, lo único que me hablaba era de esa convicción que tenía con Dios. Entonces me di cuenta que a través de las pruebas, Dios permitió que pasara por esas pruebas para que en Él se despertara pasión. Porque es mejor que te vayas al cielo aunque sea sin brazos y sin piernas, pero no que te vayas al infierno con todo y tu cuerpo. A Dios le interesa tu alma. Póngase de pie, por favor. Dios quería que Sadrach, Mesach y Abednego pasaran a otro nivel de fe. Así que el rey enojado manda que se caliente 7 veces más el horno. No había diferencia en que el horno estuviera caliente una vez a que estuviera 7 veces. Pero era una forma de intimidación. 7 veces más. Y la cosa era acabar con ellos. Y dice que cuando ese horno estaba tan caliente y cuando los tiraron adentro, dice que los que llevaron a Sadrach, Mesach y Abednego cargados para tirarlos, al abrir el horno los quemó a los soldados. Y quiero leer Daniel capítulo 3 y el verso 24. En ese momento Nabucodonosor, cuando ya fueron lanzados dentro del horno, se puso de pie y preguntó sorprendido a sus consejeros, ¿acaso no eran 3 los hombres que estamos arrojando al fuego? Así es, su majestad, respondieron. Pues miren, exclamó, allí en el fuego veo a 4 hombres sin ataduras y sin daño alguno, y el cuarto tiene la apariencia de un hijo de los dioses. Dicho esto, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno en llamas y gritó, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan de allí y vengan acá. Cuando los 3 jóvenes salieron del horno y los sátrapas perfectos, gobernadores y consejeros reales se arremolinaron
en torno a ellos y vieron que el fuego no les había causado ningún daño y que ni uno solo de sus cabellos se había chamuscado. Es más, su ropa no estaba quemada y ni siquiera olor a humo. Entonces exclamó Nabucodonosor: alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y los salvó. Ellos confiaron en él y desafiaron la orden real. Optaron por la muerte antes que honrar y adorar a otro Dios que no fuera el de ustedes. Yo no sé dónde te encuentras ahora. ¿En qué parte? Si tal vez ya el horno se ha calentado 2 veces, o 3, o 4, o 5, 6 y 7. O tal vez ya te tienen cargado para tirarte ahí. Yo no sé dónde te encuentras ahora en cuanto a tu relación, de tus problemas y tus necesidades, de ese hijo, de esa hija, de esos problemas emocionales que tienes que no te dejan dormir. Yo no sé a dónde estás. Pero tienes que llegar al punto de decir: Señor, yo sé que tú vas a estar conmigo. Y yo sé que me vas a salvar de esta. Pero si no lo haces, de todos modos, seguiré adorándote. Cuando llegas a esa convicción, todo cambia, hermano. Todo cambia. Esa convicción logró que un rey despiadado adore al Rey del cielo y de la tierra. Que una nación que adoraba a cientos de dioses ahora se enfocaran en un solo Dios, el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Ahí donde estás, yo quiero orar por tu problema, por tu necesidad. Tienes un problema y una necesidad. Ahí donde estás, levanta tu mano. Tienes un problema, una necesidad. Ahí donde estás. Ahí donde estás. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre amado, Señor, yo vengo suplicando, implorando, clamando. Usted sabe ese problema, esa necesidad, Señor. Hoy queremos decir, Señor, que sabemos que tú estás allí, que tú vas a hacer algo. Dile: Señor, yo sé que tú vas a hacer algo. Yo soy tu hijo, tu hija, yo soy tu siervo y tú vas a hacer algo, Señor. No sé cómo ni cuándo, pero tú lo vas a hacer, Señor. Obra, Padre amado. Obra, Señor. Y dame la fuerza, dile: dame la fuerza que aunque no suceda lo que yo estoy pidiendo, de todos modos, Señor, te seguiré honrando, te seguiré glorificando, te seguiré reconociendo como el Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús. Ahora, usted que quiere entregarle su vida a Jesús, si hay alguna persona aquí que quiere entregarle su vida a Jesús, que quiere decirle: Señor, te entrego mi corazón, mi mente, mi alma, mis pensamientos, repite esta oración conmigo y dile: Padre Santo, te entrego mi alma, te entrego mi corazón, perdona todos mis pecados, Señor. Mi vida está en tus manos. Reconozco que tú eres el Dios sanador, libertador. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.